Bueno, amadas hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Buenas tardes. Es una bendición estar juntos en este tiempo en el que buscamos la dirección del Señor, en el que buscamos que el Señor nos hable, nos enseñe y pues que nos permita guardar en nuestro corazón su palabra y poner en práctica lo que pues estamos aprendiendo en este tiempo que el Señor nos está regalando. Qué bendición es poder iniciar este año buscándole, ¿verdad? Reconociendo que Él es Dios todopoderoso, que Él es digno de toda la gloria, de toda la honra y de toda la alabanza. Y a mí me toca compartir el día de hoy la ley de la alabanza. Y en muchas ocasiones, pues nosotros cantamos coros, cantamos alabanzas que el Señor nos permite, pues con nuestra boca, con nuestra voz, dirigirlas hacia Él. Y vamos a ver en esta tarde, pues esta ley que nos enseña que nosotros tenemos que alabar a Dios en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, y que Él es digno de recibir la alabanza. Y vamos a ver que en los salmos dice que la alabanza es la mejor expresión de la oración. Nos menciona que un salmo es una composición poética de alabanza a Dios que se canta en celebraciones judías y bueno, ahora en cristianas. Los hijos de Dios, los cristianos también cantamos salmos, ¿verdad? Nos gusta mucho cantar el Salmo 113 que dice, alabad servidores del Señor. Nos gusta cantar el Salmo que dice que Él es soberano, que no temeré a 10 millares de gentes que hicieren sitio contra mí. Nos gusta cantar ese Salmo 150 que dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Y la palabra salmo significa, dice, composición para alabar, para adorar o invocar a Dios. En hebreo, el término dice que es telihim, que se traduce como alabanza. Y también dice que es alabar, celebrar, glorificar, cantar, alardear, pero este alardear no es de presumir, sino de reconocer, de dar lugar a lo bueno, a las cualidades. Dice que también del vocablo hebreo yadag, que es dar gracias, es dar loor y alabanza. Es un vocablo hebreo, dice, muy común a todos los periodos y un término muy importante en el lenguaje de la alabanza. Dice que yadag se encuentra casi 120 veces en la Biblia hebraica. Y el salmista, amados hermanos, menciona y dice en el Salmo 103, en los versículos 1 y 2, dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando el salmista dice bendice, es una forma en la que le está diciendo a su ser entero, a su espíritu, a su alma y a su cuerpo, que bendiga a Dios. Cuando le está diciendo bendice, no lo está poniendo como si fuera una posibilidad, sino como una orden de decirle a su alma, sujétate, sujétate y bendice al dador de toda buena dádiva y al dador de todo bien. Entonces el salmista aquí reconoce que todo su ser debe de alabar a Dios y que su alma, dice, no debe de olvidar ninguno de los beneficios de Dios. También encontramos en el Salmo 146, en el versículo número 2, que el salmista dice, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Es decir, él está diciendo, alabaré y reconoceré a Dios en mi vida, en todo lo que yo haga, en todo lo que yo diga, yo voy a alabar y voy a cantar salmos a mi Dios. Mientras haya aliento de vida, mientras haya vida en cada uno de nosotros.
Y también nos dice el Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. No importa la circunstancia, no importa la situación, no importa cómo nos encontremos, dice el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo, en tiempos buenos, en tiempos malos, cuando venga ese día malo, como dice su palabra, bendeciré a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque Él, aun cuando pasemos por valle de sombra de muerte, dice que Él estará con nosotros y que nuestra alabanza debe estar de continuo en nuestra boca, a pesar de cualquier dificultad y de cualquier situación que nosotros vivamos, esa alabanza de gracias, esa alabanza de gratitud, de reconocimiento al Señor, debe estar en nuestra boca, debe estar en nuestro corazón. Y entonces nosotros podemos decir, Señor, gracias por este día que tú hiciste, aunque esté nublado, aunque esté lluvioso, aunque haga frío, Señor, gracias porque me permites vivir, porque me permites ver la luz del día, porque me permites estar con mi familia, porque me permites estar en casa, porque tengo un trabajo. Señor, gracias. Y dice que es entonces reconocer la grandeza de Dios, su misericordia, sus bondades, sus atributos. Y la palabra del Señor nos dice en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, que por nada, dice, estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjense, hermanos, que aquí en esta parte dice, por nada estéis afanosos. El afán dice que lo que hace es dividir nuestros pensamientos. Y entonces divido mi pensamiento entre lo que vivo y entre lo que Dios puede hacer o lo que Dios puede darme. Y entonces mi alabanza, mi adoración, mi búsqueda para con el Señor ya no es completa, porque estoy afanada por algo, porque mi pensamiento se dividió. Y dice que más bien que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Por qué dice que con acción de gracias? Porque es decir, yo me anticipo y yo le doy gracias a Dios por la respuesta que Él me dé a esa petición que yo ya puse en sus manos. No importa si es un sí, no importa si es un no, no importa si es un espera, yo tengo que darle gracias a Dios, porque Él conoce mejor que yo y mejor que los demás qué es lo que me conviene, cuál es la respuesta que el Señor sabe me va a bendecir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que darle gracias por la respuesta que Él me dé, cualquiera que ella sea. Y dice también aquí que entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque yo voy a estar segura, voy a estar confiada en que el Señor, que ya escuchó mis peticiones, que ya escuchó mi oración, que ya escuchó mi ruego, que ya escuchó mi súplica, la tiene en sus manos y Él dará la respuesta. Entonces, dice, tengo que hacer aquí mi petición presentada delante de Dios y tengo que darle gracias, cualquiera que sea su respuesta. Dice que cuando nosotros ofrecemos alabanza a Dios frente a circunstancias que son realmente contrarias a nuestra felicidad o que sean bendición para nosotros, nos colocamos al lado de Dios. Porque yo puedo decirle, Señor, gracias, porque hoy no tengo trabajo, pero tu palabra dice que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Puedo hoy tal vez estar enfermo, pero decirle, Señor, tu palabra dice que tú llevaste en la cruz todas mis enfermedades y todas mis dolencias y que por tu llaga nosotros hemos sido curados. Y entonces veo que no hay queja en mi boca. No hay un reproche para con Dios, sino hay una alabanza de gratitud
por lo que estoy viviendo y por lo que estoy pasando. ¿Por qué? Porque dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Aunque yo en ese momento no la entienda, aunque no pueda ver los propósitos de Dios, aunque no vea tal vez una solución favorable o una respuesta que a mí me gustaría, sé que su voluntad es buena. Y sé que Dios tiene planes, sé que Dios tiene propósitos, sé que Dios no se ha descuidado, porque Él dice que guarda nuestra entrada, que guarda nuestra salida, que nos tiene esculpidos en la palma de sus manos. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, cuando sus manos fueron clavadas, Él pensó en nosotros. Y Él vio cómo ese sufrimiento, dice que más adelante en la palabra del Señor encontramos que dice que vio el fruto de su angustia. Cuando nosotros reconocemos que Él es el Señor de nuestras vidas y le aceptamos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Algo que hemos aprendido es que dice que el refinador quita el fuego del oro una vez que ha quitado todo lo que no le sirve, todas las impurezas, todo lo que ya no es útil para el oro. ¿Para qué? Para que salga brillante, para que salga reluciente. Fue moldeado en el fuego, le fue dada la forma que era necesaria, pero dice que todo lo que no le servía le fue quitado. Y muchas veces nosotros pasamos así por situaciones también difíciles, pero en ese proceso, en ese tiempo, el Señor dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, dice, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Quiere decir que en cualquier situación, aun cuando somos refinados y somos pasados por fuego, cuando somos probados, tenemos que dar alabanza al Señor, reconociendo que no estamos solos, reconociendo, como dice aquí esta palabra de Isaías, que Dios estará con nosotros, que no seremos, dice, anegados o ahogados por las aguas, porque el Señor va delante de nosotros. Y algo que nosotros vemos en la palabra del Señor son algunos ejemplos de hombres que en medio de las circunstancias, que en medio de las dificultades, también aprendieron a alabar a Dios, aprendieron a glorificar a Dios y a darle la honra, dice, debida a su nombre. En el libro de Job, en el capítulo 1, nosotros vemos cómo la Biblia nos habla y nos dice 4 características de Job. Dice que él era un hombre recto, que él era un hombre perfecto, que él era un hombre temeroso de Dios y era un hombre apartado del mal. Pero de repente le fue quitado todo. Le fue quitado, dice que sus propiedades, le fueron quitados sus hijos, que también murieron. Y en ese momento de prueba, en esa situación, dice la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 1, del 20 al 21, que entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. No dice que le reprochó a Dios, no dice que lo que hizo fue enojarse con Dios en ese momento, sino que reconoció de quién venía esa prueba y lo que dice la Biblia aquí es que él se postró y adoró a Dios. No hubo queja en ese momento, aquí en este versículo, en su boca, sino que adoró a nuestro Dios Todopoderoso. Ahí mismo en el versículo 21, Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y él hace una declaración que dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio
y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios, dice, despropósito alguno. Significa entonces que Job entendió en esa parte que había un propósito de Dios, que había un plan de Dios por el cual él estaba viviendo y pasando todas estas situaciones, pero de su boca no salió una queja. De su boca salió, dice, adoración para con Dios. Y entonces también encontramos nosotros, hermanos, que en el libro de Job, cómo Dios lo llevó por un proceso. Él tuvo una enfermedad, se acercaron a él algunos de sus amigos, pero vemos en esta parte cómo Job, dice la Biblia, que salió transformado, que salió con una actitud diferente, cómo él salió, dice, renovado en muchas áreas de su vida. Y algo que nosotros encontramos en el capítulo 42 de Job, en el versículo número 10, es que él ora por sus amigos, él ora por los que estuvieron ahí con él, y cuando él ora por sus amigos, dice que Dios quitó su aflicción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aprendemos, hermanos? Que a veces pensamos que nuestro dolor es más grande que el de los demás, pero cuando nosotros oramos, intercedemos por los demás, el Dios de paz también pone paz en nuestro corazón y también permite que podamos entonces interceder por otros. Dice en el versículo 10 de Job 42, y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Qué significa, hermanos? Que no hubo queja. Y al final, Job pudo decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fue pasado como el oro por ese fuego, pero ¿saben qué? Pasó la prueba. Y en su boca solo hubo alabanza para el Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que amar a Dios por lo que Él es, no por lo que nos da o por lo que no nos da. Tenemos que amar a Dios porque Él es santo, porque Él es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, porque Él es todopoderoso, porque Él es misericordioso, porque Él es el alfa, porque Él es la omega, porque Él es Emmanuel, porque Él es Dios fuerte, porque Él es Padre eterno, porque Él es príncipe de paz, porque Él es eterno, por lo que Él es. Y vemos nosotros como en el libro de Éxodo, hermanos, en el capítulo número 15, cuando el pueblo de Israel había pasado por ese mar que el Señor abrió, dice la Biblia que ellos pasaron en seco. Y cuando terminaron de pasar, ellos dice que cantaron, Moisés y María cantaron una alabanza al Señor, donde reconocieron que de Él es la grandeza, donde le cantaron al Señor reconociendo que Él se había, dice, magnificado grandemente. Reconocieron que Él era su fortaleza, su cántico, su salvación, que Él era su Dios y que entonces solamente a Él, dice, lo alabaré. Reconocieron, dice aquí en el libro de Éxodo, que Jehová es varón de guerra y que Jehová es su nombre. Reconocieron cómo el Señor echó a la mar a los carros de Faraón y cómo ellos pudieron pasar y pudieron ser librados de la mano de los egipcios. Qué importante es que nosotros reconozcamos con nuestra boca esos atributos de Dios y le exaltemos por lo que Él es. Cuando nosotros vemos en Lucas 1, del 46 al 56, cómo ella reconoce, María también, que es Dios quien le permite a ella tener el privilegio, la bendición de que en ella
fuera depositado en nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia nos dice cómo, ella dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Dice María, porque ha mirado la bajeza de su sierva, y pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Y reconoce y dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. María lo que hace es reconocer la grandeza del Señor, el poder del Señor para quitar y para poner a quien él le place. Y algo que nosotros también encontramos en la Biblia, amados hermanos, es esa oración de Nehemías. En el capítulo 1 de Nehemías, en los versículos del 5 al 11, nosotros vemos cómo Nehemías, al enterarse de la situación que vivían sus hermanos, dice que siente dolor en su corazón y llora, dice la Biblia, y hace duelo por ellos, ayuna y ora, dice, delante de Dios. Pero ahí mismo, en este pasaje, Nehemías reconoce los atributos de Dios. Y él le dice, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Él le dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora, delante de ti día y noche, por los hijos de Israel. Y empieza a hablar de cómo el pueblo de Israel ha cometido pecado y él los confiesa. Confiesa sus pecados y confiesa los pecados del pueblo de Israel. Y entonces le dice, solo acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Y podemos nosotros reconocer entonces que cuando nosotros venimos al Señor y reconocemos sus grandezas y reconocemos su poder y reconocemos su misericordia, su nombre que es eterno, que es alto, que es sublime, entonces reconocemos que el Señor, el Todopoderoso, está atento a nuestras necesidades. Y algo, hermanos, que a veces es necesario entender es que Dios nos pasa por un proceso. Ese proceso a veces es largo, a veces es doloroso, pero también es necesario, hermanos, que haya una poda para que el Señor nos quite lo que no le sirve y no nos sirve a nosotros, lo que nos inutiliza o lo que nos separa de Él. Pero en esa poda, fíjense que los troncos de los árboles se hacen más fuertes, se ensanchan. Y cuando usted poda una rosa y la deja sin nada, esa rosa va a reverdecer sus hojas y va a florecer aún más hermoso. Entonces, tenemos que aprender, hermanos, que en esa poda, que en ese proceso, en nuestra boca tiene que haber alabanza al Señor, reconociendo que Él es soberano y que Él es el dueño de nuestras vidas. Dice que es necesario también pasar por la misma experiencia del apóstol Pablo y ser conformados a la muerte del Salvador en el poder de su resurrección. ¿Qué significa esto? Que también nosotros tenemos que morir al pecado y que de nuestra boca solo debe salir palabra que edifique, palabra que bendiga, pero sobre todo, hermanos, palabra que glorifique y que exalte al Señor con todo nuestro corazón. Dice Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él. Jesús padeció por nosotros en la cruz. Jesús murió en la cruz por nosotros, pero también él resucitó. Y el que no conoció pecado, dice que por nosotros se hizo pecado. Entonces, hermanos, dice que en el día malo,
en la noche oscura, la alabanza es el mejor remedio. Yo conozco a un matrimonio muy cercano que hace muchos años, unos 20 aproximadamente, uno de sus hijos partió con el Señor siendo un bebé de pocos meses. Y recuerdo que en el panteón, cuando se iba a sepultar a este bebé, nuestra pastora Rina le dijo al papá, dale gracias a Dios por lo que el Señor te dio y por lo que el Señor ahora también te quitó. Y escuchar esa oración en el panteón, hermanos, donde este padre le daba gracias a Dios por el hijo que le había dado, pero también le daba gracias a Dios por el hijo que el Señor se llevó, fue algo y es algo que el Señor nos permite reconocer, que solo su amor y solo su paz nos permite darle gracias a Dios en todo y por todo. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que el objeto de nuestra alabanza es Él, solamente Dios. Dice, Él es objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Aunque fue terrible lo que vivió Job, la Biblia nos dice que el Señor le devolvió multiplicado lo que él había perdido. Entonces, hermanos, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, en cualquier pérdida que nosotros tengamos de alguien a quien amamos, de nuestro trabajo, de bienes materiales, en nuestra boca tiene que haber alabanza al Señor, gratitud al Señor, porque no hay despropósito en ello, como dijo Job en el capítulo 1. Dice, nada tiene tal poder como la oración para convertir una derrota aparente en una victoria gloriosa. Dice, cuando la marcha es demasiado difícil, la alabanza nos saca del pantano, porque recordamos cómo la palabra viene a nuestra mente, la palabra. Y esa palabra, muchos de los pasajes los han hecho alabanzas. Y entonces yo puedo cantar esa alabanza, puedo entonar ese canto al Señor. Y entonces yo reconozco que es por su fidelidad, que aunque yo sea infiel, Él permanece fiel, que nuevas son sus misericordias cada mañana. Qué bueno es alabar al Señor, qué bueno es acercarme a Él. Y reconozco entonces que aunque esté pasando por una situación difícil, mi confianza está en el Señor, mi esperanza está en el Señor. Dice que el triunfo de la fe, hermanos, llega cuando alabamos a Dios a pesar de todo. Cuando decimos como Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y algo que nosotros podemos, hermanos, ver en la palabra y el resultado de esa alabanza, de ese canto al Señor, de esa gratitud al Señor, lo podemos ver nosotros también en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Ahí nos habla cómo Pablo, hermanos, y Silas, dice que fueron encarcelados en Filipos. Ahí la Biblia nos habla de cómo ellos llegaron con una mujer que era vendedora, dice, de púrpura, que se llamaba Lidia, y que les pidió que ellos se quedaran ahí en casa. Pero al salir, hermanos, para la oración, dice el capítulo 16, que salió a su encuentro una muchacha en donde había, dice, que espíritu de adivinación. Y eso hacía que sus amos, dice, tuvieran una gran ganancia porque adivinaban. Entonces, ahí vemos nosotros en este pasaje cómo Pablo dice que pues echa fuera en el nombre de Jesucristo a ese espíritu, y entonces pues usamos, viendo que ya no iban a tener ganancia, pues los llevan ante las autoridades y entonces los golpean, los llevaron con los magistrados y dice que les pegaron con una vara. Pero estando ahí en la cárcel,
la Biblia nos dice, hermanos, cómo después de que fueron azotados mucho y los metieron y mandaron al carcelero que se asegurara de que estuvieran bien metidos ahí en la cárcel, dice que los llevó todavía a un calabozo más adentro el carcelero, y que aparte de eso, hermanos, le aseguró a Pablo y a Silas, dice que los pies en el cepo. Pero a medianoche, dice, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces dice que sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Cuándo hubo una respuesta? Cuando ellos dicen que cantaban, oraban y cantaban estos himnos a Dios y que los presos aún los escuchaban. Y entonces hubo, dice, un gran terremoto. ¿Qué fue lo que pasó? Que entonces dice que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Y entonces fueron las cadenas de todos, dice, que sueltos. ¿Qué podemos hacer en una situación difícil? Cantar himnos a Dios, pero esos himnos, hermanos, donde nosotros reconozcamos su grandeza, donde dice, le demos loor, donde exaltemos su nombre, donde reconozcamos todos sus atributos. No cualquier canto, no cualquier cosa, sino esa alabanza donde nosotros reconocemos al Dios Todopoderoso como Señor de nuestras vidas. Dice que la expresión más sublime de la fe es la oración en su más sublime expresión de alabanza. ¿Qué significa? Que en mi boca tiene que haber esa alabanza al Señor. Y Habacuc, hermanos, nos menciona en el capítulo 3 algo que él vivió, porque dice la Biblia que él veía cómo venía el pueblo o el ejército caldeo contra ellos y sabía que venían para causarles mal. Pero entonces él responde y dice ahí en la palabra del Señor, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Pero él dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas, porque sabía que era algo que iba a suceder. Pero entonces él levanta su voz y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, él dice con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Saben que los salmos es poesía, son poemas y aquí en esta parte encontramos nosotros un poema, porque él dice con todo, con cualquier circunstancia, en cualquier situación, aunque yo vea venir esto, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Lo reconoce como su Salvador, lo reconoce como el Dios Todopoderoso en quien está depositada su vida. Y yo quiero compartirte el día de hoy esta pregunta. En nuestro material nos dice que cierto misionero estaba pasando por grandes tribulaciones. Había orado y orado y orado sin ningún resultado. Esto viene en nuestra página 63. Un día dice que entró a una solitaria avanzada misionera y descubrió que en una pared frontal estaba pintada una frase con grandes letras. ¿Has probado la alabanza? Dice que estas palabras le causaron el efecto de un rayo. Lo haría enseguida. Se arrodilló allí mismo
ofreció alabanza a Dios por su gran aflicción y se incorporó reconfortado. Para gran sorpresa suya, poco tiempo después encontró que todo su problema se había solucionado. Las dificultades se habían evaporado. Su gozo era indescriptible. La alabanza lo había conducido a la victoria. ¿Sabes por qué? Porque él descansó en Dios. Puso en Dios su necesidad, puso en Dios su problema y le alabó y reconoció que él no podía resolverlo. Reconoció que por más que él se esforzara, por más que él hiciera, no podría tener el resultado que él quería. Pero cuando vino al Señor, cuando vino a Dios y lo alabó y le dio gracias por lo que estaba viviendo, entonces hubo una respuesta. Ahora yo te pregunto a ti, amado hermano, amada hermana, ¿has probado la alabanza en la circunstancia que vives hoy? ¿O en la circunstancia que viviste? ¿O en las situaciones que Dios nos ha permitido pasar? Porque en la alabanza nosotros reconocemos nuestra pequeñez y reconocemos que entonces el Dios soberano, el Dios todopoderoso, tiene todo bajo su control perfecto. Que yo no puedo hacer más, pero que Él, cuando yo le doy gracias, le digo, Señor, está bien. Solo, Señor, como dijo el salmista, no desampares la obra de tus manos. No desampares la obra de tus manos. Y dice el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Cuando uno dice, considera profundamente el asunto, descubre que la alabanza es el medio más efectivo para colocar la propia vida en línea con los propósitos de Dios. Es decir, nos ponemos al lado de Dios y le decimos, Señor, estoy bajo tus alas, estoy bajo tu amparo, me pongo en esa conexión contigo, Señor, y entonces dejo de ser yo, para que seas tú obrando en mí y a través de mí, como lo hizo Dios con Job. La alabanza, dice, ayuda a la separación de la tendencia carnal y el terreno opuesto de la vida de la nueva creación en Cristo Jesús, en quien hemos muerto al pecado y vivificados para Dios. En situaciones difíciles, muchas veces nuestra carne dice, no, ¿por qué me lo quitaste? ¿Por qué me la quitaste? ¿Por qué te lo llevaste? En nuestra carne, porque hay dolor, porque hay tristeza. Pero en nuestro espíritu reconocemos que le damos gracias al Señor porque sus planes y sus propósitos son perfectos. Dice que el temple de la nueva creación en Cristo Jesús encuentra su vida de expresión en su alabanza a Dios. Y hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Isaías, en el capítulo 6, donde nos dice que reconocía a Isaías que él era santo, santo, santo. No hay nadie más que él. Y dice, canta entonces por siempre, y venga lo que venga, da gracias a Dios por todo, como leímos en Filipenses. En todo y por todo. Y la Biblia nos dice en el libro de los Salmos, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Él es santo, Él es limpio, Él es perfecto. Y Él dice, habita entre las alabanzas. Cuando le reconocemos que Él está en medio de nosotros y que solo Él es digno, Él está ahí en medio de su pueblo. Nosotros reconocemos que cuando cantamos las alabanzas, no las cantamos para que le agrade a cada uno de nosotros. No cantamos suaves o cantamos más rap, no.
Las alabanzas que son más rítmicas son alabanzas a Dios, son de adoración al Señor, y las alabanzas suaves también. Entonces, cuando nosotros venimos a Él y le decimos, Señor, tú eres digno de toda gloria, te exalto, te glorifico, te bendigo, Señor, por lo que tú eres. Reconocemos que el Dios Todopoderoso está en nuestra vida, y de nuestra alabanza, de nuestra boca, solo debe salir alabanza al Señor. No importa la situación, no importa lo que hayamos vivido o lo que estemos viviendo. De nuestra boca debe salir gratitud para con el Señor. Entonces, amado hermano, ¿has probado tú la alabanza? ¿Cómo has alabado al Señor en situaciones difíciles? ¿Le has reprochado? ¿Le has agradecido? Pero ¿cómo te gustaría que a partir de hoy fuera tu alabanza para con el Señor? ¿Cómo te gustaría que fuera ese reconocimiento de los atributos de Dios sobre tu vida, sobre tu familia? Hoy es el segundo día del año, del 2021, y por su bondad no hemos sido consumidos, porque dice su palabra que nuevas son sus misericordias. Por su bondad, por su misericordia, por su amor, es que hoy estamos aquí, estamos juntos. Entonces, que de nuestra boca salga esa alabanza al Dios Todopoderoso, al Dios que nos conoce y que conoce nuestro mañana y que conoce lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón. Así que, amados hermanos, que Dios nos permita alabar al Señor de continuo, como dice el salmista. Que el Señor nos permita alabarle por todo. Porque entonces, como Job y como este hermano que nos compartió su testimonio en nuestro libro, podamos ver esa respuesta. No le reprochemos al Señor. No nos quejemos con Él. No dividamos nuestros pensamientos con los afanes. Más bien, démosle gracias al Señor por lo que Él es y por lo que Él nos ha dado. Gracias a Dios, hermanos.